Teatro dentro del teatro. Prepárense para experimentar la ira de Narciso. Demuestran que los bots son mejores que los seres humanos. ¿Pueden creerlo? Tenemos este y muchos más contenidos. Rafael García Villegas, qué alegría estar contigo el día de hoy. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, feliz martes. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y sin más preámbulo, nos vamos a la información. Vaya hallazgo, ¿eh? Interesante lo que les vamos a comentar. Hay que estar muy al pendiente. Las culturas prehispánicas siguen despertando el interés, la curiosidad de especialistas de todo el mundo y de manera particular en Japón, Rafa. Así es, y han venido a hacer una investigación, además de una gran exposición que está montada ya en Tokio, pero esta investigación nos revela algo que ya se sospechaba, pero ahora se confirma. Excavaciones realizadas a 5 metros de profundidad en la Plaza de las Columnas, en la zona arqueológica de Teotihuacán, confirman la presencia de la cultura maya. Hay más acciones, interacciones con otros estados, como los de mayas y zapotecos, y la gente que vive en norte y oeste también. Aquí es una ciudad, gran ciudad metropolitana, multiétnica, eso ya lo sabemos. La comunicación entre ambas culturas se podría calcular alrededor del 350 después de Cristo, cuando ambas dominaban el panorama clásico en Mesoamérica. Estamos ubicados al oeste de la Calzada de los Muertos, entre la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, que se encuentra al norte. Estamos excavando un área cercana al Templo de la Agricultura y al lugar donde se encontró el mural de los animales mitológicos, que es uno de los más emblemáticos de Teotihuacán. Aquí decidimos hacer un pozo de sondeo para ver la estratigrafía de la plaza en esta sección de Teotihuacán. Lo que hemos encontrado es una escalinata que no sabemos si es alguna especie de unidad habitacional o algún templo. Hemos encontrado diversos materiales que van desde piedra verde, y en esta temporada de todos los frentes, esta ha sido la excavación que tiene más diversidad de materiales. El grupo de arqueólogos encabezados por Saburo Sugiyama, quien lleva 38 años trabajando en Teotihuacán, han encontrado restos óseos de animales como monos y águilas, así como pintura mural maya. Nosotros encontramos fragmentos de pintura mural ya destruidos, matados. Y estamos buscando dónde se encuentra ese cuarto que había y residían los élites mayas, pero no hemos encontrado hasta ahorita. Pero sí hay evidencia de que sí llegaron los mayas, élites mayas. Y ya viéndolos con más detalle, pues tienen iconografía con rasgos mayas. Entonces, pues esto habla de contacto, de intercambio. Creo que al parecer eran artistas que aprendieron la técnica en el área maya, pero se hicieron aquí. Y pues ahorita está en el proceso pues de análisis, de agrupación. Tenemos, no sé, grupos que podrían ser como dioses. Aquí hay un sapo. Y pues hay varias otras agrupaciones que se han hecho pues por los colores, que a veces no hay tanto que se pueda decir. Los arqueólogos Saburo Sugiyama y Nawa Sugiyama, acompañados por Noriteru Fukushima, embajador de Japón en México, recorrieron la Calzada de los Muertos para mostrar los resultados obtenidos por la colaboración que se realiza entre ambas naciones. Además de las excavaciones que se hacen en la Plaza de las Columnas, se informó que se trabaja en el mapeo de las cámaras que se encuentran en el interior de la Pirámide del Sol, los hallazgos que se han hecho y las hipótesis que se tienen. Noticias 22, Alberto Aranda. Más de 40 años de colaboración y además celebrar que son dos culturas milenarias, y ya lo decía yo antes de presentar la nota. Hoy y hasta el mes de septiembre todavía se exhibe allá en Tokio una muestra que da cuenta de las culturas prehispánicas, de manera particular aquellas asentadas en el que ahora ocupa el territorio mexicano, que pasa por supuesto por los mexicas, los teotihuacanos y los mayas.
Efectivamente, me parece que estas culturas, como bien mencionas, que son milenarias, tenemos en común, aunque son diferentes nuestras raíces, el interés que hay por descubrir esas tumbas, a lo mejor, esos modos de vida. Y eso ha ocurrido con Japón, ha ocurrido también con Egipto. Nada menos hace poco, desafortunadamente, perdimos a Angelina Macías, quien participó en la primera misión de México allá en Egipto con el descubrimiento de la ciudad de Piumra, en un complejo funerario, algunos hallazgos sumamente importantes, tumbas tibetanas que los mexicanos también estuvieron contribuyendo a través de altas tecnologías, a través de robots que se introducían en estos sitios en los cuales el ser humano no puede tener acceso, y de manera, digamos que de un lado para otro, en los dos sentidos, también han venido misiones importantes, así como de Japón, han venido de Egipto también a hacer descubrimientos, hallazgos y trabajos arqueológicos aquí en nuestro país. Y visto a la distancia temporal y geográfica, también encontrar esas similitudes Sí, claro. entre usos y costumbres de verdad, civilizaciones, valga la redundancia, que nunca se encontraron, que nunca, ahí sí no hay manera de haber viajado desde la península de Yucatán hasta Japón, hasta Tokio, pero de repente hay esos entierros, estos rituales funerarios que encuentran coincidencia, inclusive a la hora de la alfarería y de todos los vestigios que se encuentran en las tumbas. Uno se podría sorprender de cómo hay similitud, lo que nos define como seres humanos y una sola raza a través de todo el tiempo. Y por eso es importante la colaboración que se haga. Y cambiamos de tema porque a propósito de rituales, entre rituales, migraciones y otros recursos de la ubicuidad, celebra la memoria de Carlos Monsiváis. En esta fiesta de letras. En el marco de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se realiza en el plantel del Valle hasta el viernes 25 de agosto, se presentó una novedad editorial alrededor de uno de los grandes cronistas de la vida cultural y sociopolítica de nuestro país. Se trata de Carlos Monsiváis, Entre rituales, migraciones y otros recursos de la ubicuidad, libro escrito por el investigador Tanius Karam Cárdenas, quien desde los años 80 quedó profundamente fascinado por la figura de un autor que parecía estar en todas partes. Las primeras líneas de este libro pues datan de finales de los 90, es decir, más de 10 años después de que yo hubiera salido de los estudios de licenciatura. Fue un autor que transversalmente me permitió abordar muchos temas que después han sido fundamentales en la forma de relacionar la comunicación y la cultura, ¿no? Como el cine, la música popular, la Ciudad de México. En esta obra ambiciosa de más de 400 páginas, el autor disecciona el universo temático de Monsiváis y su extensa producción, al tiempo que aporta nuevas perspectivas para alimentar la fascinación por quien fuera una de las figuras públicas más visibles en el ámbito cultural mexicano. El texto no solamente aborda las características de la poética en las crónicas ensayo de Monsiváis, sino aborda cómo se construye el personaje público. Paradójicamente hablaba de cosas de las que teóricamente él no conocía. Por ejemplo, escribía del tequila y él no tomaba, escribía del tráfico en la ciudad y él no conducía, hablaba de salones de baile y él no bailaba. El libro Carlos Monsiváis, Entre rituales, migraciones y otros recursos de la ubicuidad, es una publicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Echemos un vistazo a estas óperas primas. Y así poder descubrir la propuesta de una nueva generación de cineastas. 5.000 habitantes de la Villa Olímpica, cerca de 3.000 serían exiliados. La Cineteca Nacional presenta el ciclo Talento Emergente, dedicado a presentar los primeros trabajos de cineastas de diferentes partes del mundo. Este año se conforma por 12 títulos, uno de ellos es Villa Olímpica. México dio asilo a muchísimos refugiados que venían huyendo de las dictaduras militares de América Latina. Muchas de estas personas llegaron a vivir a la Villa Olímpica y este documental retrata lo que sucedió con ellas. Bueno, la Villa Olímpica para mí es mi infancia. Yo cuento un poco la historia de Villa Olímpica, primero porque me pareció una historia, una gran historia.
en términos de la gran comunidad que se creó en la Villa Olímpica. Lo primero que me llamó la atención fue el valor de lo comunitario, ¿cierto? Después me llamó la atención el hecho de la ruptura de algo comunitario. El filme tuvo su estreno internacional en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Se presentó en el Teatro 25 de Mayo, una sala para 450 personas. Mi papá se defiende, nos defiende, y ante la imposibilidad de llevárselo, lo matan en el living de la casa de 80 balazos. Subo al escenario, al pregunta-respuesta, y lo primero que hago es pedir hacer la primera pregunta. Y entonces pregunto, ¿cuánta gente de acá vivió en la Villa Olímpica? 70% de la gente de la sala levantó la mano. O sea, una locura, porque lo que estabas viendo ahí era el fenómeno del retorno. De esta sala, el 70% de la gente vivió fuera. Y ahí empezó el exilio. El refugiado se queda sin patria. No importa que vuelva al país que dejó, nunca será igual. Una situación similar a la que viven los migrantes. No tenemos la capacidad de ser quienes queremos ser. Los migrantes tenemos que adaptarnos al lugar de acogida porque así funciona. El lugar de acogida nunca se adapta a nosotros. Y en ese sentido, lo que finalmente para mí plantea Villa Olímpica, y de ninguna manera explícitamente, pero que yo creo que está, es la virtud de ser un exiliado, es la virtud de ser un inmigrante, es la virtud de ser un despatriado, es la virtud y el valor de ser un desarraigado. ¿Por qué? Porque es la virtud del forastero. Nosotros llegamos en el año 75 a la Villa Olímpica, una Villa Olímpica. En años recientes, cineastas de diferentes partes de Latinoamérica han retratado el tema de las dictaduras militares, como Jairo Bustamante con La Llorona, Isabel Acevedo con El Buen Cristiano y Paula Markovich con El Premio. En las imágenes, Javier Contreras y Francisco Hidalgo. Yo soy Julio López. Para nosotros era la República de la Villa Olímpica. Desde hace 4 décadas ella ha hecho del bolero su vida. Conozcamos más sobre Emilia Morales. Un género consolidado por allá de los años 40, en el que parecieran fundirse la esencia hispana, el amor, el patriotismo, una nostalgia y un sentimiento de incertidumbre generado no más que por la guerra. Es el bolero, ese que García Márquez describía como una camisa de fuerza en el corazón, ese que envolvió a Emilia Morales desde sus primeros años de vida. Yo estaba recordando el otro día cómo mi mamá, que era una empírica en el canto, pero tenía una afinación y cantaba bello, muy bello, y la familia también en general. Como mi madre, cocinando, yo pude aprenderme boleros a través de ella. Son 40 años de trayectoria por los que Emilia Morales ha transitado acompañada de este género. Me ha dado vida, felicidad, pasión, amor. Por encima de todo, transmitirle a ese público todo el sentimiento, toda la pasión, toda la entrega de ese compositor, al cual tuvo que beber de mucha fuente, primeramente de su vida, beber de la fuente en el barrio, beber de la fuente de un amigo, de muchas historias. Una experiencia sonora que se puede narrar desde instrumentos como el bongó, la guitarra, el requinto, la trompeta y el piano, y solo desde una letra escrita por quienes saben explicar los sentires del pueblo. Es decir, que es una práctica social comunitaria que está constantemente entrando en el corazón de las personas. Es el bolero, como tú puedes ver, está constantemente en el barrio, en las comunidades, pero también en la descarga, como decimos allá en Cuba. En la bohemia, aquí se dice bohemia, en Cuba se dice descarga. Morales ha ofrecido giras por Cuba y el extranjero, en países como Canadá, Venezuela, República Dominicana y México. Su vocación e interés por la música le ha permitido incluso formar a varias generaciones desde que comenzó su trayectoria. Yo tengo todos los domingos en el Hotel Nacional, en el Salón de la Fama, un espacio que se llama Descarga. Recién terminado como profesora, pues integré a la Escuela de Superación Profesional Ignacio Cervantes a dar clase de canto, por lo tanto han sido muchas generaciones.
El bolero, después de tocarse durante más de 80 años, sigue vivo y entre nosotros. Emilia Morales, en su experiencia como maestra, asevera que el género sigue interesando a las nuevas generaciones. Ahora mismo en Cuba se terminó el Festival del Bolero Internacional y participaron muchos jóvenes, pero es un caudal de jóvenes, hay un caudal de compositores nuevos, una época por la que están transitando, es decir, una forma de decir poética también y con arreglos armónicos más actualizados, pero la esencia está ahí. Noticias 22, Rodrigo Peredo. La gesta por salvar el planeta continúa. Ahora con el rescate y salvaguarda de parques naturales y miles de hectáreas de flora y fauna. A pesar de la distancia que los separa y la diversidad de ecosistemas con los que cuentan, la Reserva Natural San Quintín en Baja California, el Área de Protección de Flora y Fauna Juan M. Banderas en Sinaloa y la Playa Delfines en Cancún, Quintana Roo, tienen algo en común. Forman parte de las 13 zonas arqueológicas que, por decreto presidencial, han sido nombradas recientemente áreas naturales protegidas. Un área natural protegida es un territorio en el que el gobierno de México reconoce que tienen un valor ambiental importante para la preservación de la vida silvestre, de flora y fauna. Estos sitios naturales, anteriormente en posesión del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, serán administrados a partir de ahora por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat. Vamos a decretar 6 parques nacionales y 7 áreas de protección de flora y fauna. La diferencia entre una y otra es que el Parque Nacional es la más restrictiva. Reconoce la naturaleza y las características del ecosistema y por sus condiciones únicas o de relevancia se deja que solamente se pueda hacer cosas de bajo impacto. Las nuevas áreas naturales protegidas, que en conjunto suman 17.918 hectáreas al patrimonio protegido del país, están ubicadas en 6 estados. Estos son Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo, Oaxaca y Guerrero. En Guerrero, 2 parques nacionales, Vicente Guerrero y Hermenegildo Galeana, son casi 1,000 hectáreas, pero imagínate, en todo Guerrero solamente hay 5.400 hectáreas. En Oaxaca, 2 parques nacionales, el Parque Nacional Huatulco, 2, que es colindante al Parque Nacional, y el Parque Nacional Ricardo Flores Magón, que está pegado al río Copalita, y que ahora vamos a protegerlo para que se conserve la cuenca del río. En los próximos meses, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas definirá los equipos operativos para cada uno de los sitios, con miras a poder abrir los espacios al público a partir de 2024. Con estas nuevas incorporaciones, México cuenta con 200 áreas naturales protegidas de carácter federal, que abarcan más de 90 millones de hectáreas terrestres y marinas. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Su equipaje va cargado de inspiración, admiración y recuerdos de los artistas que admira. Su nave es la poesía, su destino, la Isla Negra. Para Elsa Cruz, la poesía es la vida misma. Este género y ejercicio escrito le ha acompañado desde sus primeros años. Encontró su voz en la adolescencia y a los 17 ya publicaba. Ha sido parte de mi manera de ver el mundo y de relacionarme con él. Con apenas 15, las letras inconfundibles de Pablo Neruda le envolvieron por completo. Poco a poco descubrió a otros autores, pero la obra del artista parralino captó su atención y pareciera que él, desde la tinta y el verso, le trazó una ruta hacia Isla Negra. Elsa Cruz tuvo el privilegio de visitar esa casa en el litoral chileno, donde Neruda pasaba el tiempo escribiendo. Me dijo mucho de Neruda y de su propia poesía. Tenía una colección hasta de proas de barco, de barcos pequeños, desde luego, pero esas proas de un estilo tan antiguo, con un torso de sirena u otras cosas, es fantástico.
Ese conjunto de pertenencias del que se desprenden anécdotas y secretos provocaron que la maestra Cross creara su propia Isla Negra, un lugar donde descansa y de alguna manera colecciona su propia poesía. Hay muchos poemas inspirados por obras de arte. Por esculturas, pintura, tanto que reuní una antología de puros poemas que los críticos literarios llamarían ecfrásticos. En Isla Negra se recuerda a Miguel León Portilla, se retrata una escultura de la diosa Atenea y también una pintura hecha por Carmen Parra, colecciones de letras que anteriormente vimos en publicaciones como Inflexiones de la Luz o bien en antologías y en revistas. Hay varios poemas dedicados a amigos, casi como regalos de cumpleaños. A Vicente Quirarte, a José Luis Rivas, o a diferentes amigos por diferentes motivos. Isla Negra se publica en la colección Alacena Bolsillo de Ediciones Era. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Esta noche vamos a dejarnos seducir por los recuerdos del porvenir. Poeta, novelista y dramaturga, Elena Garro es una de las autoras más representativas de las letras nacionales y la literatura latinoamericana. Es considerada como la precursora del realismo mágico por su manera de manejar el tiempo dentro del relato. En 1963 obtuvo el premio Javier Villaurrutia por su primera novela Los recuerdos del porvenir. La autora abordó diferentes géneros literarios y temas sociopolíticos con un enfoque muy particular y personal. Sus obras destacan por su originalidad, donde desafía la tradición y resalta la imagen femenina de su época. A 25 años de su fallecimiento, recordamos a Elena Garro, una de las escritoras mexicanas más sobresalientes del siglo XX, una figura representativa en la lucha de las libertades de las mujeres. Noticias 22, Alfonso Popoca. El amor, la muerte y el arte deambulan en este paraje donde el mar es la tierra. Un hombre que camina por desiertos con una parvada de cuervos, niños en busca de oasis, dos mujeres con un pacto de amor esperando la muerte, un artista que vende sus ideas a cambio de comida, así como un niño que espera con su familia la llegada de la marea negra. Son historias en escenarios con rasgos apocalípticos que se desarrollan en la novela Mar es la tierra, de Héctor Celis. Este universo ficcional que une estas 5 secciones está marcado por una marea negra que está compuesta de inmundicias, de contaminantes y en algún momento, sin hacer el spoiler, de espectros de esclavos que mueren al cruzar el Atlántico. Cada una de las secciones que componen la novela tienen un estilo propio, un bagaje de recursos que permite cuestionar ese universo ficcional. También en este universo lo que lo caracteriza es que la carne humana y animal son monedas de cambio, y las minas de agua crean una economía que permite a los habitantes de un lugar que en la novela se llaman las nubes, vivir con un privilegio como si todo el mundo que está siendo inundado por la marea negra existiera de forma paralela a ellos. Ese desastre muestra cómo opera la inhumanidad de lo humano. Es como el escenario, es el del cambio climático, la carne como moneda de cambio es llevar al paroxismo algo que ya está en una sociedad de consumo, en el límite de una sociedad de consumo, ¿no? En que los cuerpos ya son el objeto de consumo. Mar es la tierra se presentará el 30 de agosto en el Péndulo Polanco. Noticias 22, Óscar Cortés. Las conchas de mariscos podría ser la solución para almacenar energías limpias. Cuando comemos mariscos como cangrejos, langostas o camarones, generalmente desechamos las conchas y los exoesqueletos. Pero nuevas investigaciones han encontrado que estos podrían jugar un papel vital en el aprovechamiento de energías renovables
y, por lo tanto, en la reducción de emisiones que contribuyen al calentamiento global. De acuerdo con The Washington Post, investigadores de la Universidad de Maryland trabajan con estas conchas y exoesqueletos de los mariscos que contienen una sustancia llamada quitosano, que es un carbohidrato que se usa en bioplaguicidas en la agricultura y en vendajes que ayudan a la cicatrización de heridas en medicina. La investigación, que recibió un financiamiento de $2.6 millones del Departamento de Energía de Estados Unidos, intenta resolver el problema de cómo almacenar la energía renovable solar o eólica. La idea es que estas conchas sirvan para fabricar un depósito o reservorio para esa energía, a la manera de una batería. ¿Y cómo se usaría? Por ejemplo, en una casa, los electrodomésticos podrían seguir utilizándose por la noche si una batería conectada a los paneles solares en el techo almacenara la energía generada durante el día. A mayor escala, una planta de baterías situada junto a una granja de paneles solares podría acumular energía para alimentar a una ciudad cercana. Las baterías de iones de litio, como las que alimentan a los celulares y a los vehículos eléctricos, pueden servir para la tarea. Sin embargo, el litio tiene alta demanda que encarecería su precio. Es un recurso finito y puede explotar y causar incendios. Por otro lado, las baterías de iones de zinc no tienen una vida útil larga y funcionan al 100 pocos días o una semana. Pero con una membrana de gel que contenga quitosano, el cual abunda en la naturaleza, una batería de iones de zinc puede durar un año y seguir funcionando al 70% de su capacidad inicial. Además, serían más seguras y menos costosas. Todavía hay un largo camino por recorrer para convertir las baterías a base de quitosano en realidad fuera del laboratorio, pero en Maryland, los empresarios que procesan conchas de cangrejo esperan que la tecnología empiece a funcionar muy pronto. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Esta pieza que germina en la capital eslovena nos invita a vivir una experiencia del teatro dentro del teatro, dejando expuesta la esencia misma del protagonista y el espectador. Bueno, esta historia sucedió hace un tiempo atrás. El dramaturgo Sergio Blanco fue invitado a Ljubljana, en Eslovenia, a participar en una conferencia sobre Narciso. De esa experiencia le surgió la idea de escribir un thriller en donde él fuera el protagonista y narrador de la historia. Había decidido que mientras corría... Es una obra que es muy teatral, pero está codificada en el relato, ¿no? Entonces es Sergio contándote lo que va viviendo en esos días en Ljubljana, ¿no? Y todo lo que va pasando con el Congreso, con este hombre que conoce que es Igor, y con su misma conferencia sobre la mirada de Narciso, ¿no? Entonces así está construida y así es como la desarrolla, ¿no? Y va haciendo como episodios de esos 5 días que está ahí en Ljubljana, ¿no? Y varios días podremos vernos otra vez. La mayor parte de la obra, la cual no es un monólogo, ocurre en la habitación 228. En este espacio ha ocurrido un terrible asesinato que apasiona a Sergio. La habitación que me habían dado era la 228. Nunca sabes qué es cierto, qué no es cierto. Si partió de alguna anécdota seguramente personal, pero la lleva hasta sus últimas consecuencias, porque por eso creo que es uno de los dramaturgos más sobresalientes hoy día en América Latina, y es todo un asunto de teatro dentro del teatro, obviamente, pero que va mucho más allá a través de ese género que es la autoficción, que maneja él también. Había decidido hablar del mito de Narciso. La ira de Narciso se presenta hasta el 29 de septiembre en el Teatro La Capilla. Noticias 22, Alberto Aranda. Lo que le había puesto era la mirada poética en Narciso, la transformación de lo real. Hay tendencias y coincidencias evolutivas innegables. Echamos un vistazo a los hábitos lúdicos, por ejemplo, de los chimpancés. ¿Por qué las niñas juegan con muñecas y los niños con carritos? Observaciones científicas coinciden en que probablemente exista una razón biológica. En 2018, la primatóloga Laura Camón viajó a Mozambique para analizar el comportamiento de los chimpancés, coincidiendo su análisis con sus colegas Sonia Kallenberg y Richard Granham.
reportaron que las hembras jóvenes tenían ese comportamiento con más frecuencia que los machos, además de que estos eran menos delicados. A los machos jóvenes les encanta jugar con palos y piedras como si fueran armas. Por el contrario, los autores propusieron que las diferencias se podrían deber a un mayor interés de las hembras en practicar el cuidado de los bebés. A 39 chimpancés les dieron distintos objetos asociados a los niños como pelotas, tractores y otros objetos con ruedas, y otros eran peluches similares a muñecas a los que solemos asociar a las niñas. Al igual que los humanos, los machos prefirieron los juguetes con ruedas a los peluches, mientras que las hembras no mostraron preferencias. Si dos machos se ponen a jugar con una muñeca, lo más probable es que ésta termine destrozada. Por el contrario, las hembras lo arroparán y le inspeccionarán la zona de los genitales porque son más propensas a cuidados. Esta diferencia también se observa en los humanos. Los niños son más enérgicos y las niñas utilizan más los juegos narrativos. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Les compartimos que el pasado fin de semana falleció desafortunadamente a los 70 años uno de los directores de arte más destacados del cine de animación japonesa, Niso Yamamoto. Películas emblemáticas de los estudios Ghibli, como El Castillo en el Cielo, La Princesa Mononoke o La Tumba de las Luciérnagas, no hubieran sido las mismas sin la guía artística de esta leyenda del anime. Desde los años 70 irrumpió en el mundo de la animación, especializándose en los fondos de las películas. Y algunos de sus primeros trabajos fueron en las series Ana de las Tejas Verdes y Conan, el Niño del Futuro. Su capacidad para evocar la belleza del mundo por medio de la animación trasciende a la posteridad en su legado cinematográfico, y estuvimos viendo algunas de las imágenes de este gran artista que deja pues un legado enorme dentro de una de las grandes tradiciones que es el anime japonés. Y de manera particular con el boom que ha tenido los estudios Ghibli, inclusive en el viaje de Chihiro también participó el maestro Yamamoto, él estuvo participando. Eso cuando hablamos de fondos de la animación, muchos piensan que es un arte secundario, no obstante, en esta construcción de imaginarios y de mundos y de universos, por ejemplo en Se Levanta el Viento, los fondos son fundamentales también de los estudios Ghibli para darnos esas atmósferas y recrear esos mundos tan bellos. El castillo ambulante también es de los estudios Ghibli, donde también participó el maestro Yamamoto. El Castillo Vagabundo y Totoro es otra de estas grandes películas, son de las más recientes donde estaba esta firma, y es sin duda alguna una de las ausencias que harán mucho ruido hacia el futuro, no solo de este estudio de animación, sino en general a todos los que nos gusta y amamos el anime, pues estará siempre inscrito este nombre en el recuerdo y como un referente indiscutible del quehacer cinematográfico en lo que a animación respecta. Bien dices de los fondos, esta movilidad como una especie de stop motion, digamos, de las imágenes, algo que caracteriza mucho al anime japonés y que, bueno, pues ha dado resultados desde el punto de vista cultural y también con una comercialización extensa en todo el planeta. Pues ahí está este recuerdo, vaya pues un homenaje, como viendo las películas que él les compartió su dirección artística, ya dimos algunos títulos, y ahí está también, por supuesto, quizá la más galardonada y más referencial, El viaje de Chihiro. Y cambiamos de temas. Robots 1, humanos 0. Los autómatas se anotan un punto extra incluso para engañar a Internet a la hora de demostrar que, ¿qué creen?, son más humanos que nosotros mismos. Parece que los robots son más humanos que los propios humanos. Aunque suena imposible, las inteligencias artificiales han sido superiores hasta en la prueba de ¿eres un robot?, de los sitios web. Las pruebas CAPTCHA son tareas diseñadas para que el ser humano compruebe en Internet que es de carne y hueso. Un equipo de la Universidad de Cornell analizó la diferencia del tiempo que le toma a un humano y a una inteligencia artificial completar las actividades. En esta prueba se debe dar clic en el espacio «No soy un robot» y después seleccionar una serie de imágenes. Los humanos tardaron entre 3.1 y 4.9 segundos con una precisión de entre 71 y 85%. Mientras que el bot resolvió la misma prueba en 1.4 segundos con un 100% de precisión. En otro tipo de prueba, donde se deben leer letras distorsionadas, los humanos hicieron un peor trabajo. Solo alrededor de un 50 a 84% pasaron la prueba, y en un tiempo de 9 a 15.3 segundos.
Para los investigadores, estas pruebas CAPTCHA ya no son adecuadas, debido a que los bots pueden hacerse pasar por seres humanos muy fácilmente. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social llega a la mesa de análisis de Zona Violeta. El Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, el Coneval, presentó su informe sobre el panorama de la pobreza y la exclusión en nuestro país. Mientras que a nivel nacional es un poquito más del 36% de la población la que está en pobreza, para las mujeres el promedio es mayor, eso se ubica en 36.9%. Casi 4 de cada 10 mujeres en nuestro país está en condiciones de pobreza. Más de 24 millones de mujeres viven en pobreza, una situación que se agudiza porque son 25 millones de mujeres las que carecen de servicios de salud. De la población con mayores carencias sociales en México, las mujeres, las infancias y las personas indígenas o con discapacidad son las más afectadas. Si hacemos la comparación de la población en pobreza por género, el 36.9% de la población de mujeres en México está en situación de pobreza, frente al 35.6% para los hombres. Además, la brecha de pobreza salarial es para las mujeres hasta de un 18%. Son ellas las que carecen de recursos para la canasta básica. En cuanto a cobertura de salud, en México, solo 2 de cada 5 mujeres en la formalidad reportan contar con esta cobertura. Además, esta carencia viene acompañada de una disparidad de acceso a nivel estatal. Por ejemplo, mientras que en Chihuahua 12 de cada 20 trabajadoras cuentan con servicios de salud, el contraste en Oaxaca se reduce a 3 de cada 20. Este punto es muy relevante. Según la Organización Panamericana de la Salud, las mujeres tienden a ser más propensas a enfermedades crónicas y viven más tiempo, pero tienen menor protección social. A pesar de que los retos son muchos, el informe de Coneval también señala que son 2.5 millones de mujeres las que salieron de la condición de pobreza a pesar del retroceso que representó la crisis sanitaria por COVID. De acuerdo con Coneval, para mejorar la condición económica de las mujeres en nuestro país, es indispensable apoyo para el trabajo de cuidados y del hogar, jornadas laborales flexibles. Esos son los retos que ahora tenemos. Cambiamos de tema porque la inmaculada piel de este ejemplar de artodáctilo está causando sensación en todo el mundo. El nacimiento de una jirafa sin manchas ha sorprendido al mundo, pues podría ser la única con esta particularidad en todo el planeta. La adorable cría de jirafa se encuentra en el zoológico Brights de Estados Unidos y es una muestra de lo sorprendente que puede llegar a ser la naturaleza. Desde el nacimiento de este animal, el pasado 31 de julio, se ha llevado a cabo un concurso para decidir su nombre. La Fundación para la Conservación de las Jirafas, además de otros expertos, iniciarán investigaciones con el objetivo de comprender mejor el nacimiento de este peculiar ejemplar. Por su parte, el fundador del zoológico, Tony Brights, mantiene la esperanza de que esta jirafa genere conciencia sobre la difícil situación de la vida salvaje de estos animales. Noticias 22, Alfonso Popoca. Llegó de un mundo raro y aunque aseguraba que la vida no vale nada, él sigue siendo el rey. Pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Para preservar la memoria artística del compositor José Alfredo Jiménez, la Secretaría de Cultura Federal, en colaboración con el gobierno de Guanajuato, llevarán a cabo un homenaje nacional a 50 años de su aniversario luctuoso. Conmemorar a José Alfredo es también conmemorar a México, porque de alguna manera pues él nos dejó su corazón en palabras. Desde todos los ángulos podemos sentir que nos apropiamos de ellas para poder llegar a cantar a la mujer amada, o para llorar una decepción, o para entender cómo se mueve el corazón humano. Esta conmemoración comprende más de 80 actividades en 24 estados. El 1 y el 3 de septiembre, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, está programado un concierto en homenaje a José Alfredo Jiménez con la Orquesta Sinfónica Nacional, con la soprano María Catzaraba e integrantes del Estudio de Ópera de Bellas Artes.
Los conciertos continuarán en el Festival Internacional Cervantino, con el tenor Arturo Chacón en el Teatro Juárez y con la banda Santa Cecilia en el escenario de la Lóndiga. El 23 de noviembre, prácticamente todo el día está dedicado a actividades para el cantautor. Vamos a iniciar con una exposición fotográfica y de objetos de José Alfredo Jiménez. Es una exposición que se llevará a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos y que producimos con Centro de la Imagen. Por la tarde, Pavel Granados encabezará una mesa de diálogo en la Fonoteca Nacional para abordar la influencia de la música de José Alfredo Jiménez en hijos de autores y cantantes. En Canal 22 se va a estrenar un documental que se titula José Alfredo Jiménez, ¿cuántas luces dejaste encendidas? Esto es parte de la serie Esta historia del realizador Guillermo Montemayor. Por su parte, el gobierno de Guanajuato llevará a cabo el Festival Internacional José Alfredo Jiménez, del 22 al 26 de noviembre, que incluirá eventos de danza, cine, conferencias y conciertos de la Sonora Dinamita, León de Marco y Natalia Jiménez. Que sigue siempre y seguirá siendo el rey. Que viva José Alfredo. Las actividades iniciarán en el mes de septiembre. La cartelera completa estará disponible en la página México es Cultura. Con imágenes de Saúl Nieto y Enrique Varela, informó Óscar Cortés. Bueno, ya oyeron, las actividades comienzan de este homenaje en septiembre hasta noviembre, que es el aniversario de José Alfredo Jiménez. No obstante, también ya se aproxima el evento, el festival que le rinde tributo a su memoria, y ahorita en estos momentos están en el Tenampa y también hay un equipo de Noticias 22 cubriendo los pormenores de lo que será este encuentro para celebrar al compositor guanajuatense. Entonces mañana, Laura, les tendremos los pormenores de lo que está sucediendo ahorita en estos momentos en el Tenampa, recordando también. ¿Cuál es tu canción favorita de José Alfredo? Amanecí otra vez entre tus brazos. Esa es una gran pieza. Me parece una canción llena de romanticismo, pero también de erotismo, pero muy sutil, muy suave, muy dulce, ¿no? O Yo es una gran canción. También. La vida no vale nada. Y por supuesto, El Rey, que no puede faltar en cualquier reunión, ya cuando salió el tequila a relucir. El Rey está presente. Una vida muy interesante la de José Alfredo. En una entrevista con Melón, este integrante del famosísimo dueto Lobo y Melón, de pues muchos éxitos. Él vivió, José Alfredo vivió en la Santa María la Ribera. Era muy buen futbolista. Contaba Melón que estuvo en el equipo Oviedo y que además era muy conocido desde muy chavito, desde adolescente, hacía canciones, componía así de una manera pues muy, muy libre, muy lírica, pero desempeñó diversas actividades ahí en el barrio, entre ellas la de camarero, la de mesero. Era querido, admirado, conocido desde aquellas épocas y bueno, pues su barrio siempre lo ha tenido muy presente, lo ha recordado y pues permanece en el corazón de quienes vieron nacer su talento por allá, ¿no? De todos los mexicanos, yo creo, y esa cuestión del lirismo que hablas, él decía que no aprendía a tocar instrumento por lo mismo, la música y la letra nacían juntas y así se volvió inmortal. Vaya, pues te recuerdo mañana el reporte del Tenampa. Y ahora les platicamos que también se ultiman los pormenores de la fiesta que provoca diseñar ciudad. Mextrópoli celebra su primera década. Este 2023, Mextrópoli, Festival de Arquitectura y Ciudad, cumple 10 años de existencia y para celebrarlo preparan 12 conferencias, 5 exposiciones, 12 instalaciones en el espacio público, 10 rutas y 9 mesas de diálogo. Destaca la presencia de 2 ganadores del premio Pritzker, el máximo galardón que se entrega en la arquitectura. Una de ellas es la arquitecta japonesa Kazuyo Sejima. En el caso de Kazuyo Sejima, tiene obras muy destacadas en distintas partes, obviamente Japón, pero también en los Estados Unidos. Por ejemplo, el New Museum de Nueva York es de las obras más visitadas, más conocidas en los Estados Unidos. Los otros ganadores del premio Pritzker son Wang Shu y Lu Wenyu, de China, quienes buscan armonizar sus creaciones con el entorno. En el caso de estos arquitectos chinos, trabajan
con el material del lugar y trabajan reciclando edificios y trabajan con la participación pues, de la comunidad, ¿no? Y nos parece que puede ser una gran enseñanza. México está representado por el estudio Macías Peredo, conformado por Salvador Macías y Maggie Peredo. También, como parte de sus actividades en espacio público, montarán una réplica de la azotea de la Casa Luis Barragán, considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La copia va a ser pública, abierta, probablemente hasta masiva, y en la Plaza Tolsá. Es decir, más allá de esa réplica, vamos a reconocer partes de la ciudad que están como invadiendo ese cielo, ¿no? Eso que no habría querido nunca Luis Barragán. La 10ª edición de Mextrópoli, Festival de Arquitectura y Ciudad, se realizará del 22 al 25 de septiembre. Noticias 22, Julio López. La de por sí compleja y delicada lucha de la propiedad intelectual y los derechos de autor ahora se debate en el campo de las inteligencias artificiales. El arte generado por la inteligencia artificial no estará protegido por la Ley de Derechos de Autor en los Estados Unidos, de acuerdo con el fallo por parte de un tribunal federal en Washington. Luego de una demanda interpuesta en 2022 por Stephen Tyler, dueño de un software llamado Creativity Machine, que generó una pieza visual a través de la IA y cuyo registro fue rechazado por la Oficina de Derechos de Autor estadounidense, la jueza Beryl Howell explicó que el arte generado por este tipo de tecnología no puede ser protegido bajo los decretos de propiedad intelectual, toda vez que no tiene autoría humana. El demandante se autoproclamó propietario de los derechos de esta obra, argumentando que Creativity Machine trabaja para él. Sin embargo, de acuerdo con la jueza, sin la intervención de un ser humano en la creación de la obra no puede haber protección alguna. El aumento en el uso de estas plataformas de algoritmos para generar contenido se ha prestado a discusiones, no solo en Estados Unidos, sino en distintas partes del mundo. Instituciones encargadas de la protección de derechos de autor y propiedad intelectual poco a poco enfrentan situaciones similares. Noticias 22, Alfonso Popoca. Les platicamos que Canal 22 ofrece un recorrido por la cultura africana en México. Nuestra señal se suma a la conmemoración del Día Internacional de los Afrodescendientes con la transmisión de Afroméxico a partir de mañana, miércoles 23 de agosto a las 10 de la mañana. Hay que perdérselo. Esta serie busca visibilizar la diáspora africana en nuestro país, reflexionar sobre los estereotipos que pesan sobre estas comunidades y reconocer la riqueza de la afromexicanidad dentro de la diversidad cultural nacional. Esta es una producción de Canal 11 realizada por Ana Cruz en el año de 2019 y conducida por Susana Harp. Consta de 6 capítulos y hace un recorrido histórico desde el arribo de los esclavos africanos en la época colonial hasta la actualidad. Afroméxico se transmitirá los días 23, 24, 29, 30 y 31 de agosto y el 5 de septiembre a las 10 horas por la señal 22.1. Los invitamos a consultar, por supuesto, la cartelera para estar al pendiente y no perderse ninguno de estos 6 capítulos que Canal 22, con los que Canal 22 celebra también la cuarta raíz. Efectivamente, bueno, pues hay que disfrutar y hay que celebrar las diversas raíces culturales de nuestro país. Y nos vamos a despedir con algo pues que también les resulta muy, muy atractivo, un recuerdo de uno de los grandes exponentes del denominado impresionismo musical. Aunque a Claude Debussy no le gustaba que le dijeran impresionista, pero él no le gustaba esa definición para su obra y fue un referente indiscutible de la transición musical europea, dejando de lado los cánones alemanes que preponderaban en esa transición del siglo XIX al XX y fue maestro de maestros. Efectivamente, uno de los artistas más importantes de esta corriente que viene de la pintura primero y después se aplica también a la música. A la música. Él nació el 22 de agosto de 1862 y así lo recordamos esta noche. De hecho, la fama le alcanza a los 40 años, no le fue muy bien en la juventud, pero a los 40 años con su pelea sin Melisandra alcanza la fama y se le empieza a reconocer entonces como el gran pianista que fue y gran compositor. Disfrútenlo, buenas noches.